está toda la enseñanza de Santiago está subida en la plataforma de la iglesia, así que si quiere ahí escucharla, está ahí disponible para aquellos que lo quieran hacer. Bien, Santiago capítulo 5. Vamos a la introducción. ¿Sí? Santiago 5, el título para hoy dice, ¿y ahora qué hacemos? Y dice la respuesta tenemos abajo, orar. ¿Sí? O sea, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué lugar en nuestra vida ocupa la oración? Vamos a leer del versículo 3 al 20, los últimos versículos ya. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? ¿Sí? En ocasiones a veces agotamos toda la instancia, ¿no? O los recursos que tenemos y recién vamos a la oración como una última opción. Uno dice, bueno, ya hice todo, lo intenté de todas formas, busqué todas las maneras a vida y por haber. ¿Qué me queda? Ya, voy a intentar orando. Como una última instancia, como diciendo, bueno, si intenté de todas maneras, si después el Señor ya no me ayuda con la oración, ¿qué voy a hacer ya? ¿No? Entonces, ahora, la oración no es nuestra última opción, sino que debe ser nuestra primera, ¿no?, opción en nuestra vida. Y tengo algunas frases que hablan de la oración. Primero ora, dice, luego actúa. No esperes el caos para orar. La oración debe ser nuestro punto de partida. ¿Sí? Antes de todo, primero ora. Son algunas cosas. Ahora, recordemos que estamos analizando el capítulo 5 y Santiago daba 3 recomendaciones para corregir lo que estaba encontrando en la vida y en la iglesia que él estaba pastoreando en Jerusalén. La primera era compartan sus posesiones, que lo vimos hace unos domingos atrás, versículos 1 al 6. La segunda es compartan con paciencia, del 7 al 12. Y hoy nos toca la tercera recomendación, que es compartan en oración, versículo 13 al 20. Vamos a leer el texto entonces. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todo ahí? Bien. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay 3 preguntas que él comienza, ¿no? La primera es, ¿está alguno afligido? La segunda, ¿está alguno alegre? Y la tercera, ¿está alguno enfermo, no? 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, se salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta ahí nomás. Esto es uno de los textos que ha dado lugar a muchas malas, pero malísimas interpretaciones en la Biblia. Estos son uno de los textos más difíciles de poder enseñar, o no sé si enseñar, pero más difícil de poder entenderlo, por decirlo de alguna manera, debido a las malas interpretaciones que ha habido por estos textos que hemos leído. Debido a eso ha llevado a unas malas doctrinas y enseñanzas que ha estado metiéndose dentro de la iglesia, que vamos a tratar de ir analizando hoy día y aclarando para algunos, wow, esto era así, sí era así, y no era como se decía. La carta de Santiago también enseña, esta es la última exhortación que él va a dar a la iglesia, que ¿cuál es la exhortación que da? Orar. La prioridad es orar, ¿no? La ayuda más grande que nosotros podamos recibir de algún hermano es la oración. Cuando alguien nos dice, voy a estar orando por ti en esta situación,
a nosotros nos da fuerza, nos da ánimo y nos fortalece. Muchas veces a pasar por un periodo largo, ¿no?, de sufrimiento, quizás todos hemos experimentado en ciertas circunstancias de la vida el desánimo y la frustración de las cosas que no suelen darse. Muchas veces ese desánimo nos hace que nuestra mirada se desenfoque del Señor, ¿no? Y quitamos la mirada de este Dios que sigue siendo soberano y sigue obrando en todo proceso y etapa que nosotros nos toque vivir, ¿no? Ahora, la experiencia que estaban atravesando, recordemos, para contextualizar un poquito esto, que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén en el primer siglo, era por causa de ser cristianos. ¿Se acuerdan? De que ellos estaban siendo tratados de una manera injusta, estaban siendo rechazados, menospreciados, estaban sufriendo y padeciendo todo tipo de sufrimiento, podríamos decirle, ¿no? Después de un periodo largo de diferentes circunstancias difíciles, estaban completamente desanimados ya los hermanos en Jerusalén. En nuestra época, ¿no?, en la que vivimos nosotros, estamos teñidos en una época totalmente exagerado hacia el individualismo, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan el domingo pasado del hedonismo? Cómo el hombre busca satisfacer sus propios placeres y deseos por sobre el otro, ¿no? Centrado en uno mismo. Ahora, en este tiempo tan complejo, creemos que la oración quizás ha perdido ese carácter comunitario que tenía en los primeros siglos, en la primera época del cristianismo. Uno de los pilares de la iglesia nuestra es la oración. La oración en comunidad, como iglesia, por las peticiones. Por eso cada domingo nosotros apartamos un tiempo para orar por las peticiones, porque es importante el orar por las necesidades que van surgiendo, ¿no?, en las vidas y en los corazones de las personas. Ahora, vamos a analizar cuáles son algunas sugerencias para compartir en oración. Lo primero que nos dice es que ser sensible a las necesidades. Versículo 13, ¿no? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Es como que Santiago dice, no sé si a veces hay personas que se complican por todo, ¿no? Y uno dice, pero hazlo de esta manera, listo, ya está, se soluciona. Es como que Santiago dice, ¿tienen problemas? Bueno, oren nomás. ¿Sí? Ahí se acaba ahí está la solución inmediata, ¿no? Da como esa impresión, ¿no?, que hace Santiago. Y después, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice, bueno, si estás afligido, ore. Si estás contento, cántale al Señor. Alábale. Aquí habla de una actitud que lo vamos a ir analizando. Ahora, Santiago comienza esta sección con dos preguntas, ¿no? Dice, ¿está alguno afligido? Hace una pregunta. Recordemos que Santiago tiende a hacer estas preguntas tipo de retórica, ¿no?, para poder confrontar una situación, para llamar la atención. Ahora, como dice aquí, la última exhortación al pueblo de Dios en medio del sufrimiento, ¿cuál es? Es que oren y que se apoyen mutuamente. Eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, toda la conclusión del libro, como dice ahí, pone el énfasis en la importancia de la ayuda mutua en vez de la crítica y la queja. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores Santiago habla de no murmurar en medio del conflicto? Y el domingo pasado hablábamos, ¿no es cierto?, que las dificultades pueden producir dos resultados en nuestras vidas. La crisis que atravesamos nos lleva a quejarnos o nos lleva a buscar al Señor. Entonces, lo que Santiago está tratando de decir aquí, en vez de quejarnos, en vez de rezongar, ¿no es cierto?, en vez de estar hablando, lo que no deberíamos hablar, ¿qué dice Santiago? Tienes que orar. Deja la crítica de lado y ora al Señor, ¿sí? Y la pregunta él comienza diciendo, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido es kakopatei. ¿Qué significa? Es un sufrimiento, sufriendo maltrato, y se relaciona con el sufrimiento que viene de cualquier, ¿no es cierto?, fuente. Entonces, lo que Santiago está diciendo, ¿está alguno afligido? Lo que está diciendo, lo que Santiago dice, ¿está alguno sufriendo maltrato? Y si nosotros analizamos el contexto de lo que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén,
indudablemente estaban sufriendo maltrato. De todo tipo de maltrato que había, sobre todo de la gente más adinerada, que lo vimos de los ricos, ¿no? Que lo vimos en los domingos anteriores. Cómo los maltrataban, cómo los explotaban, ¿no? Cómo no le pagaban el trabajo que ellos hacían diariamente. Entonces Santiago dice, ¿está alguno afligido? Lo que está diciendo Santiago acá es, ¿hay alguno que está sufriendo? Y habla del diferente tipo de sufrimiento, ya sea cualquier tipo de índole que genere el sufrimiento en nuestras vidas. Lo que Santiago dice, ¿estás sufriendo por diferentes razones en tu vida? La palabra aquí se relaciona más a soportar maltrato de personas y no habla de enfermedades físicas, sino habla de maltrato, porque si analizamos todo el contexto, estaban siendo maltratados los hermanos en Jerusalén. Aquí Santiago no se dirige a los que sufren de enfermedades físicas, sino a los que están siendo perseguidos, encarcelados y tratados severamente, que era lo que estaban sufriendo los hermanos en Jerusalén. Estaban viviendo todo este tipo de circunstancias. O sea, la simple realidad de la vida es que de tanto en tanto, ¿no? El creyente se encuentra en dificultades, en adversidades. Estas pueden ser físicas, mentales, ¿no es cierto? Personales, financieras, espirituales o religiosas, ¿por qué no decirlo, no? Ahora, ¿qué hace Santiago? Santiago nos insta a buscar fuerzas en Dios por medio de la oración. De hecho, Pedro, ¿no? Lo dice de esta manera, que debemos echar vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Aquí lo que Santiago está tratando de animar al creyente, ¿no? Al que estaba atravesando una situación bastante compleja, a la que estaba viviendo en base al contexto que estaban atravesando como pueblo, como iglesia, dice, ¿estás sufriendo? ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida? Ora al Señor para que puedas descansar en Él. Y después dice, es como que el contraste, ¿no? Hace la siguiente pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Algunos hablaban, aquí algunos comentaristas hablaban que estos son los dos, podríamos decir, temas medias complejas en las iglesias hoy día, que es la oración y es la alabanza, ¿sí? Porque quizás la iglesia no ora mucho y las alabanzas no son alabanzas enfocadas hacia dónde tiene que ser enfocadas, sino quizás las alabanzas se centran en el hombre mismo y no en el Señor, ¿sí? Ahora, la palabra alabanza en el original es sayeto, que sayeto originalmente significa tocar un instrumento de cuerdas. Uno dice, no tiene nada que ver con el cantar, ¿no? O sea, lo que Santiago está diciendo aquí, ¿no? Que el que esté alegre debe cantar salmos. O sea, la expresión que Santiago utiliza aquí es de salmear, ¿no? Es una palabra que se utilizaba originalmente que llegó a significar, ¿no? Rasgar un acorde, ¿no? En el arpa. O más tarde llegó a significar esa palabra cantar alabanzas a Dios, con o sin instrumento. Cantar con nuestras bocas, ¿sí no? ¿No es cierto? También el apóstol Pablo habla de esto. Utiliza esta palabra salmear, que utiliza Santiago, ¿no? Y dice en Efesios y en Corintios, Pablo, en Colosenses, Pablo dice que debemos hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando, dice, y la palabra cantando ahí es salmeando, ¿sí? Al Señor en vuestros corazones. Entonces, las vivencias que nosotros atravesamos en nuestra vida, ya sean espirituales, ¿no? Espiritualmente en nuestras vidas y lo que vivimos nosotros, especialmente aquellas vivencias difíciles que nos tocan vivir, nos marcan profundamente. Estas marcas pueden endurecer nuestro corazón debido a las heridas que eso, ¿no?, van dejando en la vida. Muchas veces, debido a toda esa situación, nos lleva a la frustración, la rendición y la pérdida de la esperanza. Es como que no le encontramos más sentido a la vida, no encontramos
no le encontramos esperanza para seguir adelante. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que generan aflicción en nuestras vidas? Los hermanos estaban atravesando un maltrato, estaban atravesando un trato injusto, pero en nuestras vidas, ¿cuáles son aquellas cosas que generan sufrimiento, dolor o que genera aflicción a nuestros corazones? Puede ser alguna enfermedad física, algún problema económico, financiero, algún conflicto familiar, no lo sé, algunas decisiones equivocadas que hemos tomado. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos producen? Quizás hoy, no sé, te encuentres aquí en este lugar, no sé cómo has llegado enfrentando una situación difícil que ha debilitado tu fe y te ha quitado la esperanza y te ha llevado al desánimo, la tristeza y a la aflicción. Pero el Señor, a través de Santiago en esta mañana, nos instruye que debemos orar y confiar en que Dios va a actuar conforme a su voluntad. De hecho, Pablo en 2 de Corintios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dicen algunas o en todas, ¿no? Nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros, dice, somos consolados por medio de Dios. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida, los sufrimientos que padecemos, cuando nosotros recibimos el consuelo de parte de Dios, nos sirve a nosotros para que también podamos consolar a la otra persona y entender su dolor, porque nosotros también lo hemos vivido, pero hemos sido fortalecidos y podemos ser fortalecidos en oración y confianza en el Señor. Por tanto, todo lo que nos toca vivir en la vida, aunque a veces hay cosas que no la entendemos en el momento o no la comprendemos, todas están en las manos de Dios y todo tiene un propósito en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nada pasa por casualidad y nada sucede al azar. Siempre digo lo mismo, Dios trabaja siempre con un propósito y Dios trabaja y tiene una causalidad en lo que está haciendo. Dios algo está obrando. Aunque a veces uno diga, difícil, ¿no? Cuesta ver que Dios esté obrando en ciertas situaciones, pero Dios siempre, en todo proceso que nos toca vivir, Dios siempre está obrando y Dios siempre está trabajando en nuestros corazones. Que en esta mañana podamos encontrar cada uno de nosotros consuelo y fortaleza en Dios, entregándole nuestras cargas en oración y confiando plenamente en su cuidado, porque Dios siempre está con nosotros, ¿no? El salmista decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. La segunda enseñanza que nos da esta tercera recomendación, que es de compartir la oración, es súplica por las necesidades, que son los versículos que vienen del 14 al 18, que son los versículos más complejos para analizar. Dice, ¿está alguno enfermo? Aquí viene la tercera pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago, ¿no?, formula una tercera pregunta y la contesta en su totalidad. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí entra a jugar un ingrediente que se ha dado un énfasis más de lo que realmente es, que es el aceite. La Iglesia Católica, a partir de esto, sacó lo que ellos denominan como sacramento, lo que es la extrema unción. ¿Saben lo que es la extrema unción? Es cuando alguien está a punto de irse de la tierra, ¿sí? Claro, va el curita, la unge con aceite, como diciendo, te bendigo para que partas en paz. De aquí saca
Y se le ha dado mucho énfasis al uso de la unción. Hay muchos que ungen con aceite y hacen todo un ritual con... Pero vamos a analizar qué es lo que dice la palabra y qué quiso decir Santiago con el tema del aceite, porque aquí es donde se le ha dado muchas malas interpretaciones y se le ha dado un énfasis a algo que Santiago, si hoy escuchara a muchos de predicadores decir lo que dicen, Santiago diría: nunca quise decir eso y nunca quise dar a entender eso. ¿Sí? Yo creo que se rasgaría la vestidura. ¿Sí? Ahora vamos a analizar. ¿Qué quiso decir esto? Lo primero que tenemos que entender y saber es que en el original el énfasis principal recae en la oración. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, la Biblia enseña en varios lugares que el aceite de oliva tiene cualidades medicinales. Recordemos que hoy, en ese tiempo no está como está la medicina hoy día, con todas las actualizaciones, con todo lo que hay. Ahora, recordemos el ejemplo, ¿no?, del buen samaritano, ¿no? Ahí hay un ejemplo típico, ¿no? ¿Qué hizo el samaritano cuando encontró, ¿no?, cierto, a este pobre hombre tirado al lado del camino? ¿Qué le aplicó? Aceite y vino. Qué buena combinación, ¿no? ¿Sí? Le aplicó. ¿Por qué? Porque el aceite se utilizaba de manera medicinal para calmar las heridas. Y el vino se utilizaba como antiséptico. Pero se utilizaba también para el vino, ambas, aceite y vino, para sanar las heridas. En la época y cultura de Santiago, recordemos que estamos analizando Santiago, el aceite de oliva se usaba habitualmente como uso medicinal. ¿Sí? Ahora, sabiendo esto, tenemos que ir a la tercera respuesta. El aceite tiene con frecuencia un significado simbólico en las Escrituras. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay poder en el aceite. El aceite no tiene poder. Y por eso algunos dicen hay que ungirlo con aceite. Hay que ungir la casa. Da lo mismo si lo unges con aceite o si oras por la casa. No hay poder en el aceite. Es un simbolismo, nada más. Ahora, y lo cuarto que tenemos que saber es que las palabras de Santiago no deben interpretarse como un mandato apostólico para que se unja a los enfermos con aceite. Hoy día tenemos ese, ¿no? Hay muchos que van a orar por los enfermos y lo ungen. Es solo un simbolismo, pero el poder no está en el aceite, sino que el poder está en la oración, ¿no? De hecho, Jesucristo en su ministerio nunca usó aceite y sanó enfermo igual, ¿sí? Y de hecho, el libro de Hechos cuenta todos los milagros que Dios hizo por medio de los apóstoles y los apóstoles tampoco usaron aceite. Entonces, en ejemplo, cuando Pedro ve al cojo en el templo de la Hermosa, dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No se utilizaron aceite. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Lo que se enfatiza es la oración y no el aceite. Lo que Santiago está aquí haciendo alusión es la importancia en la oración. Lo que Santiago está dando énfasis es que en el orar con fe y creyendo, Dios puede obrar de una manera que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, analicemos el contexto. ¿Qué quiso decir con eso? Cuando dice está alguno enfermo, ¿qué quiso decir con la palabra enfermo? Ahora, la palabra enfermo es usado solamente en el versículo 14 y en el griego la palabra es asceneo, que significa lo siguiente: principalmente estar flojo, cansado, sin fuerzas, sin capacidad para hacer nada y por extensión estar necesitado, débil o enfermo. Aquí no hace alusión, ¿sí?, a alguna enfermedad física. Lo que está diciendo Santiago: ¿está alguno enfermo? Lo que está diciendo: ¿está alguno debilitado? ¿Está alguno cansado? ¿Está alguno sin fuerzas para seguir debido a toda la situación que la iglesia está atravesando? ¿Se acuerdan que veníamos analizando? Debido a todo lo que le generó sufrimiento, debido a todo lo que trajo dolor en la vida del creyente. ¿Está alguno ya sin fuerzas para seguir? Eso es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Por lo tanto,
La pregunta en esta mañana es, ¿te has sentido cansado, sin fuerza, débil y sin deseo de seguir en la vida? Si te sientes así, Santiago en este día nos anima a que debemos pedir ayuda en oración. En resumen, no queda claro en el texto si la condición aludida por Santiago se refiere a una enfermedad o debilidad y si la misma es de carácter físico o es espiritual. Los dos sentidos pareciera estar implicados, pero, por eso es importante el contexto, ¿sí? Recuerden, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Sin embargo, a la luz de las anteriores advertencias, y ahí podríamos decir entre paréntesis, dentro del contexto de Santiago, en toda su epístola, el sentido espiritual pareciera prevalecer. Es decir, aquí Santiago está hablando, no se podría llegar a decir que también podríamos entenderlo como algo físico, a una enfermedad física, pero lo que Santiago está diciendo, ¿está alguno totalmente sin fuerza, desanimado, sin ganas de seguir debido a toda la situación que viene viviendo la iglesia? ¿Está alguno desanimado, sin esperanza? Haga oración. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ahora, tenemos que analizar la palabra ungir. Tenemos dos verbos referidos a lo que es ungir. Y esto es interesante que podamos aclararlo. La primera es el verbo aleifo, que indica ungir, como untar, ¿no? Frotar o dar masaje con aceite o ungüentos mezclados con fines de cuidado físico o medicinales. Y la segunda es la palabra, el verbo, ¿no? Crío, que sería ahí, que significa ungir. Ahora, y esto queda confinado a unciones sagradas y simbólicas. Esta es la traducción que hace de la palabra aceite, que ahí creo que lo tenemos ahí, la traducción del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta, la palabra ungir en el hebreo era la palabra mashiach. Cuando la Septuaginta traduce el hebreo al griego, la palabra que utiliza para ungir como mashiach del hebreo la traduce como crío, ¿sí? En el griego, ¿sí? Y esto era algo que en el Antiguo Testamento se ungía solamente a personas, como dice ahí, con que eran consagrados para Dios para un servicio en especial, como se hacía como los profetas, los reyes y los sacerdotes, ¿sí? Que eran designados y apartados para cumplir un propósito especial. Por ejemplo, cuando Dios manda al profeta, ¿no es cierto?, Samuel, y unge a David como el próximo rey. En 1 Samuel dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel unge, era un ungimiento especial para un servicio especial. ¿Y saben qué? Cuando la Septuaginta traduce no Cristos, se usa para traducir el nombre hebreo Mesías, que decíamos, que significa Mesías. Por lo tanto, de este verbo se deriva la palabra que es traducida hoy día como ungido. Y es el original de la palabra Cristo. Entonces, ¿quién es el ungido? Cristo. No necesitamos ser más ungidos. Él es el verdadero ungido. Y en Él está la verdadera unción. Los pobres de la comunidad que estaban atravesando esta débil y enferma situación en su vida debido al maltrato, la opresión y las actitudes de los ricos que estaban viviendo, necesitaban ser fortalecidos. Y quizás cuando habla del aceite, quizás algunos tenían alguna falencia física, pero el énfasis está en la parte espiritual de la persona, ¿no? Eso es lo que está Santiago. Lo que Santiago parece estar diciendo es que cuando un cristiano está enfermo, dice, debe llamar a los ancianos o representantes oficiales de la comunidad para que oren por él. Y además tomar la medicina, en caso que fuera necesario, una cosa y otra hechas en el nombre del Señor. ¿Por qué habla de llamar a los ancianos? Porque habla de personas maduras con mayor responsabilidad que puedan animarte a ti, porque uno que está débil no va a buscar a otro débil. Si no, dos ciegos dicen no pueden guiar a otro ciego.
Entonces necesita de personas que sean maduras espiritualmente, con una mayor madurez espiritual que pueda ayudarle, animarle para seguir adelante por medio de la oración. Aquí, como dice ahí, lo principal en el tratamiento del enfermo no es la imposición de manos ni la unción de aceite, lo principal es la oración. ¿Sí? Así que el problema con la intervención de este pasaje ha sido tomar la indicación de Santiago como si fuera una receta infalible para la sanidad. ¿Sí? O sea, si no ungimos no es sano. ¿Sí? Error. ¿Sí? Eso nos enseña Santiago. Cuando se toma la sanidad divina como resultado natural de la oración de fe, sea en la necesidad de caemos en la necesidad de explicar qué pasa cuando Dios no sana a esa persona. Es un problema. Y hoy día hay gente que dicen que a través de eso, y si tú oras con fe, Dios te va a sanar. ¿Sí? Y creyendo. Ahora, las explicaciones normales o usuales que podemos encontrar al hecho de que Dios no haya sanado, quizás uno le dice, es que no oró con fe. Que quizás no aplicó bien el aceite. ¿Sí? O que quizás le faltó imposición de manos. Y muchas otras cosas más que las personas justifican porque la otra persona no fue sanado. Estas explicaciones no toman en cuenta el hecho de que toda oración, ya sea por algún enfermo, como cualquier otro tipo de oración, es hecha en el nombre de ¿quién? Del Señor. Orar por un enfermo en el nombre del Señor significa que si Dios quiere, lo va a sanar. ¿Sí? Y si no lo hace, voluntad de Él, y no tenemos que dar explicación si Dios sana y no sana, porque Dios es soberano. Él decide hacerlo. ¿Con quién, cuándo y cómo? No, nosotros no podemos dar falsas esperanzas a la gente. Sí confiamos en un Dios que puede obrar, pero está dentro de su soberanía. De hecho, el mismo Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces pidió por ese hijo? Y nunca fue sanado. Entonces, podemos confiar. De hecho, Pablo tuvo compañeros, ¿no? Que estaban con él, que estuvieron a punto de morir, como Epafrodito y otros más, a causa de enfermedad. Y Pablo, sí, ¿cuántos milagros de sanidad hizo Pablo? Pudo haber orado por él y sanarlo, sí, pero no fueron sanos. Entonces, no busquemos respuesta quizás donde no la hay. La oración es el medio divino para sanar nuestras vidas de todas dolencias físicas y espirituales. Sí lo es. La oración también sana a la comunidad cristiana. Por eso hay que orar juntos, unidos, para que seamos sanados, como dice el versículo 16, ¿no? Es fundamental reconocer el valor que la oración tiene en nuestras vidas. Al compartir nuestras peticiones y orar mutuamente, encontramos que fortaleza y ánimo para nuestro espíritu. Metafóricamente hablando, ¿no? El ungir con aceite por parte de los ancianos a los creyentes débiles y abatidos expresa la responsabilidad que tienen los ancianos de estimular, animar, fortalecer y renovar las fuerzas del que se encuentra débil. Un ejemplo bíblico de la oración y del poder de la oración está en Hechos 12:5, ¿no? Cuando Pedro estaba preso, dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él, ¿no? Esta escena, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo la oración comunitaria, unida como iglesia, puede traer esperanza y puede hacer milagro en momentos de dificultades. Porque Pedro sale de manera milagrosa de la cárcel, ¿sí? Ayudado por un ángel, ¿no? Él creía que estaba teniendo una visión, pero estaba saliendo. Versículo 16 dice, por lo tanto, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Confesad vuestras ofensas unos a otros. Esto quiere decir lo siguiente, confesad vuestros pecados, no solamente a Dios, sino también a las personas que hemos dañado por vuestras actitudes. ¿Saben que la confesión limpia el corazón? ¿Sí? La confesión es señal de arrepentimiento. ¿Sí? De hecho, el salmista en el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, que dice, alcanzará misericordia. Si nuestras actitudes han causado daño, debemos mostrar humildad para admitir nuestros errores y pedir perdón a quienes hemos ofendido. Un ejemplo bíblico que el Señor nos dejó con respecto al perdón está en Mateo 25, ¿no? Cuando dice, si tú vas a dar una ofrenda, pero tienes algo con tu hermano, ¿qué dice el texto? Deja tu ofrenda ahí y ve a resolver el problema que tienes con tu hermano, ¿no? ¿Qué nos recuerda este texto, este pasaje? Que la restauración y las relaciones es esencial e importante en nuestra vida espiritual. Dice, orad, ¿no? Los unos por los otros. ¿Saben que la belleza de la unidad, dónde se ve? En la práctica de la oración. Cuando oramos los unos por los otros, ¿sí? Una vez que dice, nuestros pecados hayan sido perdonados y confesados. Dice, y seáis sanados, ¿no? Dice, Santiago aquí no aclara si se refiere a una curación física, ahí no se especifica, ¿no? Pero eso sea que sean sanados. O un tema espiritual, ¿no? Ya sea presente o posible o algún conflicto individual o colectivo. Lo que sí es claro, y nos deja bien claro esto, es que cuando los creyentes se confiesan mutuamente, ¿no?, los pecados y oran unos por otros, toma lugar un proceso de curación. Y eso se aplica a cualquier área, ¿no?, ya sea física o espiritual. Ahora, existe en esta mañana hay una pregunta personal. ¿Existe alguien en nuestra vida que requiera nuestro perdón? Si ese es el caso, hoy debemos decidir a restaurar esa relación y obedecer lo que el Señor nos habla en esta mañana por medio del Santiago, ¿no? Dice que la oración del justo puede mucho, ¿no? Lo que aquí está queriendo decir, ¿no?, es que cualquier creyente cuyos pecados hayan sido perdonados y que oren, ¿no?, por él con fe es justo. ¿Por qué? Porque cuando ora, sus oraciones pueden ser más poderosas y eficaces, ¿sí? En otras palabras, la oración de un creyente, ¿no?, de un creyente perdonado, que eleva con fe, es un medio precioso y eficaz de acercarse al trono de Dios, ¿no? Para que Dios sane a una comunidad, tiene que haber unidad y aceptación entre los componentes de esa comunidad, ¿sí? La comunidad que quiera ser bendecida o la iglesia que quiera ser bendecida por Dios, según Santiago, tiene que hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Primero, confesarse vuestros pecados, ¿sí?, restaurar la relación. Y segundo, orar los unos por los otros, ¿no? Cuando estas dos cosas se dan entre los hermanos, recién ahí hay una verdadera comunidad, hay una verdadera comunión genuina donde Dios puede obrar y Dios puede restaurar y fortalecer las vidas. Y termina esta parte, esta sección, con el ejemplo de Elías, ¿no? Hablas de los versículos 17 al 18 y pone como ejemplo Santiago de Elías. Recordemos que Santiago anteriormente había puesto como ejemplo a Job, ¿se acuerdan? Y a otros del Antiguo Testamento. Aquí toma el ejemplo de Elías y habla con respecto a la oración, ¿no? Santiago aquí retrata a Elías en el versículo 17 como una persona sujeta, dice, a pasiones iguales que las nuestras, ¿no? Aunque Dios hizo cosas milagrosas por medio de Elías, tremendamente, ¿no? Cuando vence a los profetas de Baal y cuando Elías ora, aquí pone el ejemplo por lluvia, ¿no? Cuando Elías ora para que no llueva, dice Santiago que no llovió por 3 años y medio, ¿no? Y después volvió a orar para que vuelva a llover y llovió, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí, la enseñanza es que Dios puede hacer las mismas cosas a través de nosotros cuando oramos con fe. Y pone el ejemplo de Elías. Así como Dios contestó la oración de Elías de que cesaría la lluvia y luego comenzaría a llover nuevamente, Él responderá también si nosotros pedimos con fe, pero también si lo hacemos con los motivos correctos, como lo hizo Elías. Y esto nos lleva a la última recomendación de esta de ejemplo, ¿no?, de la tercera recomendación, que es importancia de las necesidades. Esto nos llega al versículo 19 y 20. Dice, hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago se refirió no al evangelismo, sino a la restauración. Está hablando, ¿no? La Reina Valera actualizada traduce la palabra se ha extraviado dice, si alguno entre ustedes es engañado, ¿sí? Por la palabra engañar. Entonces, engañado, en el original, está en una condición que presume que es probable que alguno de ellos esté siendo engañado. O sea, da como por sentado de que alguien está, de que hay algunos hermanos que se han extraviado de la verdad debido al engaño, ¿sí? De otras gentes que llevan otras intenciones. El verbo engañar es planao en el original y que puede traducirse literalmente como extraviarse, vagar o figurativamente como apartarse de la verdad, engañar o ser engañado, desviar en su corazón o ser llevado al error o apartado de la verdad. Al hablar aquí Santiago del desviarse de la verdad, Santiago está refiriéndose cuando nosotros nos apartamos de la senda de Cristo. Porque Jesucristo mismo se declaró como el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos desvían del camino de la verdad? Hoy día hay muchas falsas doctrinas y enseñanzas que nos desvían de la verdadera doctrina, del camino de la verdad. Yo tengo algunas aquí. Por ejemplo, las doctrinas erróneas. ¿Cuáles son? Tales como la teología de la prosperidad, ¿sí? Que es dar, tú le das al Señor para recibir bendiciones materiales. Por ejemplo, la teología de la confesión positiva, declara lo que deseas con fe, que Dios te lo va a dar, y si no lo recibes es porque no tienes fe, ¿sí? Entre otras falsas doctrinas, ¿no? De hecho, Pedro, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías detractoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? De aquellas falsas doctrinas y malas interpretaciones que nos pueden desviar del camino de la verdad. Otras cosas que nos pueden desviar es el amor al dinero y a los placeres. Cuando el deseo de riqueza o comodidad se vuelve prioridad, se reemplaza la dependencia de Dios, ¿no? Pablo decía en Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otras cosas que nos pueden llevar a desviarnos de la verdad son las compañías que nos corrompen, ¿no? Las influencias negativas pueden distorsionar nuestra percepción de lo que es correcto, ¿no? Primera de Corintios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para volvernos a la verdad, ¿qué se requiere? En primer lugar, que renunciemos al pecado que nos ha extraviado. De hecho, Pablo habla un poquito de esto y dice en Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno os es sorprendido en pecado, ustedes que sois espirituales deben restaurarlo con un espíritu de mansedumbre o con humildad. Y la palabra restaurar que Pablo utiliza ahí en Gálatas es catartizo, que la palabra catartizo se utilizaba en el ámbito medicinal también cuando un hueso era dislocado. Cuando un hueso se salía del lugar, se entablillaba por ambos lados para tratar de que el hueso vuelva a su posición original. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, si alguno se ha catartizado, desviado de la verdad, vosotros que sois espirituales tienen que restaurar, hacerlo volver nuevamente el camino de la verdad. ¿Pero cómo? Con un espíritu de mansedumbre, con amor, no criticando ni juzgando, sino con amor, ¿sí? Ahora, quien quiera que haga volver, dice el texto, ¿no? Eso lo dije, ¿no? Sí. Quien quiera que haga volver, dice el texto, ¿no? El verbo volver es epitrefo en el original, que puede traducirse literalmente como volver o voltearse, retornar, retroceder o regresar.
Lo que está diciendo, cualquiera que haga volver, retroceder a su hermano del error que está teniendo, dice, cubrirá multitud de pecados. Cuando el verbo es usado aquí, como en los versículos 19 y 20, debe traducirse como hacer volver o producir el arrepentimiento. O sea, la Reina Valera actualizada traduce, en vez de volver, dice, aquel que haga, la traducción literal es, aquel que haga producir arrepentimiento en aquel que se ha desviado. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, reprender contacto continuo, por decirlo de alguna manera, a la persona que se está desviando de la verdad es una de las tareas más difíciles en la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque como decía Santiago anteriormente, lo primero que tendemos a hacer es juzgar y criticar. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de, con amor, hacer ver al hermano en el camino del error que se encuentra. La iglesia debe hacer, y con precaución amorosa, lo que debe hacer es buscar los que se han extraviado de la verdad e intentar hacerlos volver al camino correcto. ¿Cuál es la regla de oro aquí? Si alguien de la iglesia se aleja de la verdad y cae en la trampa del enemigo, porque todo lo que se desvía no proviene de Dios, ¿sí? El otro miembro debe estar dispuesto a rescatar a aquel que se ha extraviado. Como dice aquí, la iglesia es una comunidad de salvación. A través de sus esfuerzos, el hermano descarriado es restaurado, convertido del error al camino de la verdad. Por consiguiente, con sabiduría, ¿no? Y con la ayuda del Señor, debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurar de manera humilde, con amor, a ese hermano. Y dice que le salvará de la muerte, ¿no? Cuando hablamos de esto, cuando nos esforzamos por rescatar al que está pereciendo en pecado, buscamos salvar su alma, ¿sí? Que se desvía de la verdad. El camino del error termina en muerte, ¿sí? Y es camino de muerte. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. La paga del pecado es muerte. Hemos de recordar, sin embargo, que Dios nos usa como instrumentos a nosotros para restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre. La salvación, entonces, es y sigue siendo obra netamente de Dios, pero nosotros también somos colaboradores en esta tarea. De hecho, Pablo habla en 2 de Corintios, dice que somos reconciliadores. Así como Cristo nos reconcilió con Dios, a nosotros también tenemos que reconciliar a otros con Cristo. Y dice, cubrirá multitud de pecados, termina diciendo el texto. Aquí la expresión cubrir se refiere implícitamente a la acción de Dios al perdonar el pecado. Por ejemplo, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Sí? Es decir, que cuando Dios perdona el pecado, acepta al pecador como si nunca hubiese pecado. Él aleja, como dice el Salmo 103, ¿no? Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice Santiago. Y como conclusión ya para ir finalizando la predicación de hoy, y ya terminando el libro de Santiago, Santiago nos recuerda que debemos orar cuando estamos afligidos, cantar alabanzas cuando estamos alegres y buscar la oración de otros creyentes cuando necesitamos sanidad y restauración. Lo segundo es que en este pasaje enfatiza la importancia de la comunidad en la vida espiritual, mostrando que la oración ferviente de los justos tiene gran poder y efectividad. Nos necesitamos mutuamente. Somos una comunidad, una iglesia. Estamos para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos mutuamente. No estamos para condenar, ni juzgar, ni criticar. ¿Sí? Estamos para ayudarnos a que todos podamos crecer, avanzar juntos hacia los planes y propósitos que Dios tenga para nosotros como iglesia. Amén.
Al orar con fe y sinceridad, no solo encontramos consuelo y guía, sino que también, como dice ahí, experimentamos la obra transformadora de Dios en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Amén. Esto es lo que Santiago nos enseña en este día, ¿sí? Espero que se haya podido aclarar un poco más este texto que tantas controversias genera y malas interpretaciones ha dado, ¿no? Pobre Santiago. Que el Señor nos ayude a que podamos, como dice Santiago mismo, ¿no? Ser hacedores de ella y no tan solo oidores de su palabra, como iglesia, ¿no? Somos una comunidad, una iglesia, y nos necesitamos mutuamente. Ninguno está de más en la obra del Señor. Todos nos necesitamos. Y entre todos tenemos que orar y ayudarnos y apoyarnos. Y levantar a aquel que está pasando por momentos de debilidad, por situaciones difíciles. Apoyarlo en oración y estar ahí para cuando lo necesite, ¿no? Que todos juntos podamos, como iglesia, avanzar y crecer en el conocimiento del Señor y avanzar en los planes y propósitos que Dios tenga para nosotros. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.